filtrado glomerular, como les decía, ¿no? Y hay una dilatación de cálices y pelvis, ¿no? Hay un trastorno de flujo retrógrado hacia los conductos colectores e incluso hacia los túbulos contorneados corticales. La atrofia renal es la consecuencia. Hay compresión de los vasos a nivel de la médula, alteración de la capacidad de concentración y disminución del filtrado glomerular, ¿no? Mientras mayor sea la obstrucción, más posibilidades llegue a haber toda esta secuencia de acontecimientos que condicionen una enfermedad glomerular incluso o una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y también pueden haber reacciones inflamatorias, porque como hay obstrucción, se favorece la infección y la inflamación intersticial que condiciona fenómenos reparativos que en última instancia provocan el desarrollo de una fibrosis intersticial, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hidronefrosis? Ya hemos visto algunas. A ver, vamos a repasar si estaban todas. Las válvulas uretrales, las estenosis uretrales, la estenosis meatal, la obstrucción del cuello vesical y la estenosis u obstrucción de la unión uteropélvica. Esta es la más frecuente, ureteropélvica, perdón, ¿ya? Y los trastornos adquiridos, cálculos urinarios, hipertrofia o carcinoma prostático, tumor de la vía urinaria, los papilomas sobre todo, o los carcinomas papilares de la vía urinaria, que pueden nacer en cualquier territorio desde los cálices hasta la uretra incluso, ¿no? Tumores de la vía urinaria. Inflamaciones, procesos inflamatorios, entre los cuales están los más importantes las prostatitis, uretritis, que condicionan fibrosis retroperitoneal, ya hemos visto, el desprendimiento de las papilas y los coágulos sanguíneos, el embarazo, ¿no? Y los trastornos funcionales, sobre todo la vejiga neurogénica. Y aquí tenemos la topografía, diríamos, de todo esto que acabamos de describir, ¿no? A nivel de la pelvis renal, ¿qué procesos van a causar obstrucción más frecuentemente? Cálculos, tumores y la estenosis ureteropélvica, la unión de la pelvis con el uréter como trastorno congénito del desarrollo, es una causa importante a este nivel. A nivel del uréter, o sea, lesiones intrínsecas, hay lesiones extrínsecas, ¿no? Entre las intrínsecas están obviamente los cálculos, los tumores, los coágulos, ¿no? Estas papilas desprendidas de los tumores papilares que no necesariamente obstruyen, pero que sus papilas desprendidas sí pueden obstruir, y los procesos inflamatorios, la ureteritis. Y desde el punto de vista de compresión extrínseca, el embarazo, obviamente, los tumores de cuello uterino que pueden migrar a todo el sistema de ganglionar, ¿no? Los ganglios pélvicos, ilíacos, paraórticos, etcétera, y la fibrosis retroperitoneal como consecuencia del proceso inflamatorio. Luego, a nivel de la vejiga, el reflujo vésico-ureteral, ¿no? Por una alteración también en el desarrollo de esta válvula o de la disposición de esta unión. A nivel de la vejiga misma, como alteraciones estructurales, cálculos, tumores y la vejiga neurogénica que hemos visto. La uretra, en la uretra pueden haber la válvula, la constricción o estenosis de la válvula posterior y los tumores que son raros. Y a nivel de la próstata, pues las hiperplasias, los carcinomas y las inflamaciones, las prostatitis, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución del cuadro de hidronefrosis, puede ser brusco y total, hemos dicho, ¿no? Con una reducción importante del volumen del filtrado glomerular, lo que nos habla de insuficiencia renal crónica, ¿no? O aguda o subaguda. Y la consecuente dilatación de la pelvis y de los cálices renales, pero solo eventualmente la atrofia renal, como el desarrollo es tan rápido, puede que no llegue a haber compresión de tal modo que se atrofie la corteza renal. En cambio, en la obstrucción subtotal e intermitente puede haber una reducción mínima del volumen de filtrado glomerular, ¿no? Y una dilatación progresiva, lentamente progresiva, hasta que por último hay incapacidad para concentrar la orina, poliuria, acidosis tubular distal adquirida, pérdida de sales, cálculos renales, nefritis tubulointersticial, atrofia e hipertensión. Aquí sí hay atrofia y con todas estas alteraciones en la función renal, ¿no? Y la obstrucción unilateral completa o parcial
puede ser silenciosa durante un periodo prolongado hasta que se produce una hidronefrosis unilateral, ¿no? Macroscópicamente, los riñones hidronefróticos van a estar aumentados de volumen, las cavidades pielocaliciales van a estar dilatadas, ¿no? Y a veces multiloculadas en vez de ser uniloculadas, y van a ver si el desarrollo es progresivo y lento y hay tiempo para que se atrofie, pues va a haber atrofia del parénquima renal, que incluso puede llegar a convertirse en una especie de saco, ¿no? Como nosotros diríamos en las épocas cuando a mi edad jugábamos fútbol, un bladder de pelota de fútbol, ¿no? Un bladder, o sea, prácticamente un saco delgadito de parénquima renal quedaría, ¿ya? Y microscópicamente, obviamente, hay grados variables de atrofia, grados variables de compromiso tubular con fibrosis, y en general, hasta que no se dañe gravemente los túbulos, los glomérulos están respetados. Pero si hay fibrosis y inflamación que compromete los túbulos, o sea, una tubulitis progresiva, puede afectarse los glomérulos que se van hialinizando y se complica toda la nefrona y todo el sistema urinario intrarrenal, ¿no? Luego tenemos que en general hay un proceso inflamatorio secundario que puede llegar a complicarse, sobre todo si es infeccioso el cuadro, por la obstrucción y la estasis, en una pionefrosis y incluso un piouréter, ¿ya? Y aquí tenemos un cuadro clásico de una hidronefrosis, hay una dilatación pielocalicial de la pelvis y de los cálices, ¿no? Que van comprimiendo paulatinamente el parénquima renal. Aquí no hay atrofia todavía, no hay atrofia, se puede distinguir la parte cortical que está adelgazada, no está del todo atrófica, pero está adelgazada, y la parte medular que también está comprimida por la dilatación del sistema calicial, ¿ya? En este caso. Aquí tenemos varios grados de hidronefrosis, ¿no? Vean, aquí un grado bastante importante, pero asimétrico. En el polo inferior, si está bien orientado este riñón, en el polo inferior está el compromiso, que hay además proceso inflamatorio, ¿no? Asociado, mientras que el polo superior y la parte media está medianamente comprometida, pero el polo superior está prácticamente normal. Cosa diferente en este riñón que les estoy mostrando abajo a la izquierda, en donde prácticamente el riñón se ha convertido en un saco lleno de líquido, ¿no? Porque estamos hablando de hidronefrosis. Claro que aquí el líquido está evacuado, que era ya orina prácticamente, ¿no? Está evacuada la orina y entonces el riñón se ha convertido en un bladder de paredes delgadas con una marcada atrofia parenquimatosa, sobre todo cortical. Aquí hay una estenosis ureteral inferior y entonces no solo hay una hidronefrosis, sino hay urétero, un megauréter, un uréter dilatado, ¿no? Y aquí tenemos cálculos que están provocando hidronefrosis, que es relativamente simétrica, ¿no? Más o menos todo el sistema pielocalicial está proporcionalmente dilatado y hay bastante importante atrofia cortical. Y aquí se puede ver el cálculo hallado en la cirugía. Seguramente ya era poco funcional este riñón, por eso lo han extirpado, ¿no? Con su calculito implícito. Bueno, entonces hablemos de la urolitiasis, que es una de las más importantes causales de hidronefrosis y de obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Pueden aparecer los litos a cualquier nivel del tracto urinario, desde los cálices hasta la uréter, incluso, ¿no? Y obviamente son causantes de obstrucción, eventualmente pueden ulcerarse y a veces incluso reepitelizarse, se cubren de epitelio de neoformación, ¿no? Pero lo más lógico es que se ulceren y produzcan hematuria, ¿no? Por lo tanto, puede haber hemorragia y el clásico cólico ureteral, el dolor clásico de los cálculos, ¿no? Cuando migran sobre todo. Obviamente, al producir obstrucción, producen estasis y predisponen a la infección urinaria y
por las condiciones químicas en su composición, hay predominio en los varones a partir de los 30 años sobre todo. ¿Y cuáles son los tipos de cálculos más frecuentes que vamos a encontrar? Están entre los más frecuentes los oxalatos y de fosfato cálcico, que se producen en orinas alcalinas sobre todo, y que constituyen el 70% de los cálculos renales, ¿no? Y se asocian etiopatogénicamente a los cuadros de hiperuricemia idiopática, a los cuadros de hipercalciuria, hipercalcemia, hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipocitruria, sin alteración metabólica conocida. También pueden existir estos cálculos, ¿no? El segundo más frecuente, o los segundos más frecuentes, son los cálculos de fosfato amonio magnesio, entre el 15 y 20% de los casos, los cálculos de ácido úrico, entre el 5 y 10% de los casos, en orinas ácidas, ¿no? Y que se asocian a hiperuricemia, también hiperuricosuria idiopáticos, ¿no? Y los casos idiopáticos. Y los cálculos de cistina, que son los menos frecuentes, 1 a 2% de los casos. Aquí tenemos un cálculo muy parecido a los cálculos biliares, ¿no? Que está enclavado en la zona de la pelvis. Aquí tenemos un cálculo coraliforme, es decir, como las astas de los ciervos también, ¿no? Que ocupan todo el aparato pielocalicial. Estos cálculos son imposibles de sacar quirúrgicamente a veces, entonces hay que hacer la nefrectomía, como en este caso, ¿no? Y producen pielonefritis crónica por la obstrucción. O una hidronefrosis, una hidroureteronefrosis, ¿no? Porque el cálculo está aquí en el uréter, pero bajo, entonces está obstruyendo desde aquí para abajo todo el uréter que está por encima del cálculo, donde se ha obstruido, ¿no? Probablemente ha hecho una úlcera incluso ahí, se ha dilatado por encima, entonces ha producido una ureterodilatación y una hidronefrosis. Entonces hablamos de una hidroureteronefrosis con acentuada atrofia, en este caso con acentuada atrofia de la corteza renal, ¿no? ¿Cuáles son los factores que favorecen su formación? Bueno, ya hemos dicho básicamente, ¿no? Dependientes de los componentes del cálculo, o sea, químicamente, la hiperuricemia, la hipercalciuria, la hipercalcemia, la hiperoxaluria, la hiperuricosuria, la hipocitraturia, ¿ya? Otros factores que predisponen a la formación son los diferentes niveles del pH urinario, algunas orinas ácidas favorecen un tipo de cálculos, algunas orinas alcalinas favorecen otro tipo de cálculos, más frecuentes todavía. La disminución del volumen de orina, ¿no? Y por cualquier causa, o sea, la oliguria o la anuria, peor aún, las infecciones bacterianas asociadas o no a fenómenos obstructivos favorecen también la formación de cálculos, y la disminución de factores de inhibición de la formación de cristales, ¿no? Aquí tenemos varios elementos que, cuando están disminuidos, favorecen la formación de los cristales correspondientes. Y aquí tenemos una litiasis vesical. Miren, los cálculos que incluso así grandes a veces llegan a migrar por el uréter y se depositan en la vejiga urinaria, ¿ya? Aquí hay bastantes cálculos de relativamente gran tamaño y no sé decirle su composición. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el trasplante renal y sus complicaciones, ¿no? Ya saben que el trasplante renal es cada vez más frecuente, ¿no? Como parte del tratamiento de la enfermedad renal terminal. Cuando ya la hemodiálisis y las diálisis peritoneales, ahora sobre todo la hemodiálisis ha cumplido su ciclo y empiezan a producirse complicaciones, entonces el trasplante es lo ideal. Y claro, no es perfecto en todos los casos, porque hay posibles complicaciones del trasplante renal, y esas son las que vamos a ver ahora, ¿no?
pueden haber alteraciones vasculares con trombosis vascular quirúrgica que provoca isquemia del injerto, ¿no? Ya sea por una alteración en la síntesis vascular o por alguna mala colocación de los puntos, en fin, ¿no? O porque ha quedado un poco acodado, alterada la arteria, etcétera, etcétera. El rechazo del trasplante, aquí tenemos varios tipos de rechazo, y la recidiva de la nefropatía previa que condicionó la enfermedad renal crónica y el riñón terminal por el que fue este paciente o esta paciente al trasplante, ¿no? Sobre todo, hemos ya hablado cuando hablábamos de las glomerulopatías, la membrana proliferativa es la que tiene esta tendencia a recidivar en el riñón trasplantado, ¿no? Bueno, hablemos del rechazo, que es el tema de hoy prácticamente. Los 4 tipos de rechazo en el trasplante renal son el rechazo hiperagudo, el agudo acelerado y el rechazo crónico, ¿sí? Entonces tenemos el hiperagudo, que produce poquísimo tiempo después de que el órgano empiece a ser perfundido por la sangre del paciente, o sea, cuando ya le den curso a la función del riñón trasplantado, ¿no? Que se produce, sobre todo, se toma la forma de una trombosis intravascular diseminada en los pequeños vasos renales, provocando necrosis focal e infiltrado inflamatorio neutrofílico. ¿Ya? Estos son los datos morfológicos, diríamos, de los hallazgos en la cirugía o en la autopsia, si es que llega a morir el paciente, en el riñón trasplantado con rechazo hiperagudo, ¿no? ¿Se debe a qué? A la presencia de anticuerpos preformados del hospedero que reaccionan con el antígeno del injerto, ¿no? Entonces, no se hizo un buen estudio de grupo sanguíneo, ¿sí? O un complemento de histocompatibilidad bien hecho de anticuerpos anti-HLA, pero que ahora es cada vez menos frecuente, ¿no? Ya no se utiliza el grupo sanguíneo, se utiliza directamente los anticuerpos anti el complejo mayor de histocompatibilidad o antileucocitario humano, ¿no? Bueno, entonces actualmente el problema prácticamente ha desaparecido por la comprobación rutinaria de la posible presencia en el receptor de anticuerpos frente a los linfocitos del donante, ¿no? Anticuerpos antileucocito humano, ¿no? Estamos hablando. Y aquí se ve un poco la morfología de lo que se vería en un rechazo hiperagudo, ¿no? En la figura de la derecha se ve. La de la izquierda es un riñón normal y en la de la derecha un riñón con un rechazo hiperagudo, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Desprendimiento y destrucción del endotelio, luces capilares ocupadas por trombos, estos son trombos, aunque esté en blanco y negro porque es microscopio electrónico, no se olviden, ¿no? Y se produce, en este caso, se produjo a 1 hora después de restablecer la circulación renal, ¿ya? Muy bien, este es del mismo paciente antes de que el riñón reciba el trasplante. El rechazo agudo, que ocurre aproximadamente 1 semana después del riñón trasplantado o tras la suspensión del tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Es de rápida progresión, también está mediada por mecanismos inmunológicos, humorales y celulares, ¿sí? Entre los componentes celulares es la mediación de las células T que reaccionan frente al antígeno leucocitario humano del donante, especialmente los antígenos leucocitarios de clase 2, o también el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿sí? El injerto en este caso es infiltrado por linfocitos, la mayoría linfocitos T, que van a ir destruyendo rápidamente los diferentes componentes del tejido injertado, incluyendo los túbulos, o sea que hay una tubulitis, una nefritis intersticial y compromiso de todo el parénquima en última instancia, ¿no? Y el componente humoral está mediado obviamente por anticuerpos con activación del complemento y esto es lo que provoca la vasculitis, ¿ya? La vasculitis. Entonces,
la de tipo celular provoca el infiltrado linfocitario y la destrucción citotóxica de los diferentes componentes, ¿no? Citolítica, citotóxica, como quieran llamar. En cambio, el componente humoral, mediado por el complemento, va a producir los cuadros vasculitis, o sea, el blanco van a ser los vasos sanguíneos, con necrosis endotelial, también desencadenando un proceso inflamatorio dominado por neutrófilos que comprometen las paredes vasculares, puesto que hay vasculitis, con lesión de la íntima vascular, la lámina elástica, incluso de las grandes arterias del injerto, no solo de los vasos intrarrenales, parenquimatosos medianos y pequeños, sino incluso contra las grandes arterias del injerto. Y aquí se ve, miren ustedes, un rechazo agudo de tipo mixto, ¿no? Humoral y celular, bastante importante, acentuado, nos dicen, con un mayor componente celular por el predominio de linfocitos y células plasmáticas en el intersticio. Vean, este intersticio prácticamente está ocupado por linfocitos, bueno, infiltrado mononuclear, predominantemente linfocitario con plasmocitos, ¿no? Y en la arteria que nos muestran aquí, vamos a ver un depósito de células espumosas en la íntima de la arteria, ¿no? Además de que puede haber algo de necrosis fibrinoide, pero aquí lo que vemos sobre todo es la hiperplasia laxa con células espumosas en la íntima de la arteria. Interesante, ¿no? Este es un hallazgo. Estos son macrófagos que están formando una especie de epitelio a este nivel. El rechazo agudo acentuado, predominantemente es por vía celular, una reacción celular, ¿sí? Entonces lo que se ve es un infiltrado inflamatorio y tubulitis, ¿no? Vean aquí qué bonito, este es el intersticio que les estoy mostrando, intersticio, hay células plasmáticas, aquí 2, 3 células plasmáticas, 4, linfocitos, muchos linfocitos, y aquí hay un túbulo, o aquí también, vean, el túbulo está siendo infiltrado por estas células inflamatorias. Eso es lo que se conoce como tubulitis. Entonces, aquí hay una nefritis intersticial y tubular, ¿no? El rechazo agudo acelerado se da en pacientes que han sido trasplantados anteriormente sin éxito y, por tanto, ya sensibilizados frente a los antígenos del donante. El rechazo crónico es lento y progresivo, esto es lo que la mayor parte de las veces se produce actualmente, ¿sí? Lento y progresivo a lo largo de varios meses, ¿no? Hay una lenta alteración de la tolerancia inmunológica, porque al principio hay una buena tolerancia, pero que paulatinamente se va disminuyendo. Entonces hay una alteración de la tolerancia inmunológica por parte del hospedero, ¿no? Esto puede ser causado por una inadecuada inmunosupresión, porque todo trasplante va seguido de una serie de procesos terapéuticos complementarios, ¿no? Como la inmunosupresión. ¿Y qué es lo que se ve en el riñón con un rechazo crónico? Una fibrosis de la íntima arterial en los vasos sanguíneos y lesiones isquémicas secundarias en el parénquima. Y también en el intersticio infiltrado inflamatorio de linfocitos, pero también con mayor cantidad de células plasmáticas, y aquí aparecen los eosinófilos. A la larga va a ir produciendo una pérdida permanente de nefronas y el riñón vuelve a ser insuficiente, ¿no? Aquí está lo que vemos, lo que hemos descrito, ¿no? Aquí hay una hiperplasia fibrosa de la íntima, ¿sí? En este caso de la arteria arciforme, que está a nivel de la interfaz entre la corteza y la médula renal, ¿se acuerdan? ¿No? Y también de otras de mediano calibre, una hiperplasia fibrosa de la íntima, de la arteria arciforme y de otras arterias de menor calibre, ¿ya? Hay también fibrosis intersticial que se nota mejor con este tricrómico, sobre todo también en esta interfase córtico-medular, ¿no? Es lo que vemos. Este es un tricrómico de Marsson,
Y tenemos aquí también una fibrosis intersticial, ¿no? Una fibrosis intersticial. Aquí vemos un trasplante renal con lesión alterada degenerativa de miocélulas de la pared arterial ocasionada por la ciclosporina, como consecuencia del tratamiento ya, ¿no? Aquí tenemos esto. Alteraciones degenerativas de la mioíntima de este vaso sanguíneo y fibrosis intersticial por ciclosporina A. Aquí tenemos una microvacuolización isomorfa, se llama, porque está en todas las celulitas del túbulo contorneado que estamos viendo, que está comprometido, ocasionada por también la ciclosporina, que es un tratamiento complementario, inmunosupresor. Bueno, y con eso terminaríamos entonces nuestra presentación de hoy día. Okidoki. Ok, entonces hemos terminado a tiempo. Estos dos temas entran al examen, ¿ya? Creo que no estaba el trasplante renal en el temario, así que les dicen a los que no asisten que este tema más ingresa, ¿ya? Yo voy a mandar un WhatsAppazo al grupo de teóricas para decirles que incluye este tema. Y todavía tenemos harto tiempo, hasta el 30 de agosto, ¿no? Sí, doctor. ¿Y qué exámenes ya han dado, Esmeralda? Segundo parcial, ¿o no ha dado todavía? Todavía no, doctor. Empezamos desde el lunes 16 de agosto con epidemiología. Epidemia, ¿ya? Después, Luego, el subsiguiente lunes a ese, que uh-huh, sería 23, es radiología, radio. radio. Y sí, doctor. Y luego el otro lunes, que es ya el 30 de agosto, es nuestra materia, que es patología especial. ¿Es lunes también? Sí, sí, doctor. Bueno, ya, ok. Listo, pues. Ni modo. Okidoki. Nos vemos el próximo miércoles. Ahí sí vamos a hablar de tumores, ¿ya? Tumores de riñón. Carcinoma, tumores benignos y malignos renales, ¿ya? Ese tema entonces ya no entraría porque ya estaba lanzado el temario, pensando que iba a ser más pronto el repaso, ¿no? O el examen, segundo parcial. Me despido de ustedes. Un abrazo, que os vaya bien y sigan cuidándose. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Cuídese, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, chao.